Hola, Milene, buenos días. Vamos a dar un par de minutitos más, son 17. Bienvenida, Milene. Buen Damos, día. damos unos dos minutos más. Sí. Bueno, Daira, Milene, bienvenidas, buenos días. Ahora tardaron un poquito en iniciar. Voy directamente a nuestra presentación de esta mañana. Deseo que se encuentren ambas muy bien. Por ahí si ven que alguien va a entrar, aunque tengo aquí ¿cómo se llama? Una línea de presentación de Zoom. A veces no me doy cuenta porque estoy presentando. Me avisan y con mucho gusto. También me pueden interrumpir.
y deseo que inicien su fin de semana muy a gusto, muy, muy contentas. Y pues vamos de lleno a la continuación, cierre de lo que habíamos visto o iniciado la semana pasada, que tenía que ver con la parte teórica de los modelos organizacionales. En eso nos quedamos la semana pasada y vamos a entrar con un poquito más de profundidad sobre algunos de ellos. Mientras tanto, pues miren, ya ven que luego me gusta presentar algunas caricaturas que siempre son bastante representativas, ¿no? De lo que hacemos los seres humanos, precisamente por eso lo son, ¿no? Son caricaturas. Pues aquí tenemos una donde vemos pues lo que puede ser cualquier oficina, espacio, sala de trabajadores, sala de maestros, este, como tal, ¿no? Un área oficina, ¿no? Como tal. Entonces, observemos lo que tenemos por aquí. Yo les sugiero que vean qué está haciendo aquí arriba. Aquí tenemos otro compañero. Aquí tenemos a alguien que está muy ocupado. Aquí tenemos pues alguien que está en desacuerdo, me parece. Aquí tenemos a alguien más. Aquí tenemos otro. Y aquí tenemos otro más, ¿no? Y acá está los jefes, ¿no? El organigrama, están analizándose. Y bueno, revísenlo, piénsenlo un minutito y ahorita platicamos qué es lo que podemos encontrar generalmente en las organizaciones. Va que va, revísenlo y les pido su opinión. Sas, a ver, Milene, ¿tú qué observas en esta caricatura, en una oficina en un día normal? Bueno, que no están en la misma sintonía todos. Ajá, Este, en la parte de abajo, como dice, ¿no? Podemos ver, no sé, al jefe de esa institución, oficina, escuela, ya sea un director y ajá, un director general, a lo mejor los que están planeando, ¿no? Lo que se va a hacer tal vez en el ciclo escolar, o un gerente, un jefe inmediato también. Y en sí, la parte de arriba, ¿no? Que sí, lamentable y tristemente, sí pasa, ¿no? Que no sí, todos, muchos, en la esquina superior derecha, ajá, el que aparece el dibujo de un señor que está leyendo, o quiero ajá, imaginar que está leyendo, a lo sí, mejor sí, ¿no? Él a lo que va a su trabajo, sí, está revisando, o si es maestro, qué es lo que va a hacer, ¿no? Pero pues en los otros, pues unos van a echar chisme,
No falta Sí. el bromista, ahí se ve, ¿no? Que le metió el pie a uno y se cae. Unos que Sí, nada más van a pelear, a estar discutiendo, no falta el perezoso. sí. Y pues también en la parte de abajo, ¿no? Que no falta el que, bueno, ahí lo va a atacar por la espalda, Ay, el que sí, está con el contigo cuchillo, a ¿no? lo mejor en un proyecto y a la mera hora, pues él es el que se quiere, lamentablemente me ha pasado, Sí. estar trabajando en equipo y a la mera hora él es el único que se para el cuello, ¿no? Que fue el que trabajó más y eso Ajá. es lo que puedo observar aquí en la imagen. Muy bien, Milene. Daira, buenos días. Oye, ¿y esto que estamos describiendo, realidad o ficción, Daira? Pues yo creo que es realidad, maestra, porque pues no todos hacemos las cosas como se tienen que hacer, ¿no? Ajá. Unos las hacen diferente, otros pues no van a lo que tienen que, realmente lo que tienen que hacer, como dice mi compañera Milene, o sea, no hay congruencia, hay unos están platicando, le está, como dice mi compañera Milene, le está dando la patada a otro, uno está creo que tomándose una soda Pensemos que sea Pensemos soda, que eso da. o ¿sí? una Sí. cerveza, yo creo. Pues sí, efectivamente, como lo platican y plantean ustedes, pues es a lo mejor no se dan todas al mismo tiempo, en algunas partes, pues todas y algunas más, pero son situaciones que en el conjunto o en el equipo, ¿no? ¿Qué pasó, Milene? Dime. Bueno, creo que toda esta situación se da cuando es una organización muy grande, Ajá, ajá, que tienen demasiado personal, ya sea alguna institución educativa, puede ajá. pasar alguno de estos detallitos. Ya cuando es una escuela pequeña, yo creo que no se da la oportunidad, no tienen la oportunidad de hacer eso, porque pues están un poquito más observados. Y se darán, como tú dices, ¿no? Algunas circunstancias, porque hay, así como hay currículum oculto, que le llamo yo, también hay conductas ocultas, ¿no? Que a veces en verdad no son pasivos agresivos, ¿no? Que aparentemente no pasa nada. Les voy a platicar, paréntesis, una anécdota ayer. En un momento les dije que en mi espacio laboral actual, hubo varios cambios de dirección. Entonces, aunque cada una tengamos ciertas experiencias, imagínense hacer como que tres cambios fuertes de direcciones en un mismo ciclo, como que sí es especial, ¿no? Entonces, siempre se confía en la buena experiencia de todos. Pero ayer, urgía pues que se levantara un memorándum de llamada de atención. Entonces, algo que puedo presumir de mí, o sea, como persona desde que estaba yo en la preparatoria, es que tengo buena redacción. Y resulta que me dice mi directora, por favor, dile ya a nuestra directora que urge que se entregue hoy antes de las 3 de la tarde ese memorándum de llamada. Sí, claro que sí. Entonces subo a donde tenía yo originalmente que ir, dejo mi material, que era una autorización de una requisición, y veo a mi compañera y le digo, oye, me dice que, mi jefa, nuestra jefa, que por favor ya entregues la llamada de atención. Y haz de cuenta que me dice, sí, sí, dice, ya estaba abriendo yo aquí la computadora y la veo en la computadora, ¿no? Entonces yo me regreso para que ya me firmaran la requisición, alguna duda de la requisición, me regreso y le digo, si quieres, le llamo a la maestra, digo, en cuanto la imprimes, ¿no? Tenemos todavía 40 minutos, pero que sea antes de la salida, ¿no? Ya empiezan, ¿no? Y me dice, ay, ¿me ayudas a revisar si está bien? Y entonces yo veo su escritorio, la veo a ella y le notas que no hay prisa, ¿no? Porque hay ocasiones en que ves que estamos muy saturados y hasta uno mismo dice, te ayudo, ¿no?
Y pues yo sí estaba apurada porque empezaba a entregar de niños, ¿no? Y le digo, pues así como es una llamada de atención, digo, debes tener algún formato, pues hazlo. Entonces ya cuando vi que quería que empezara yo a redactar, dije, ¿sabes qué? Ya abrieron la puerta, ya tengo que bajar. ¿Y qué creen? Que en una segunda ocasión me dice mi jefa, ¿qué pasó? Dice, urge. Dije, ya le avisé. Le digo, ya le avisé. Dice, por favor, ayúdame y revisa. Le digo, oye, ¿qué pasa? Le digo, ¿se va a ir? Le digo, ahora sí quedan 15 minutos. Ay, por favor, ayúdenme a revisarla. Y mientras tanto ella seguía haciendo otras cosas y dices, es como ese caso, ¿no? De que hay quien está plácidamente, digo, no es con esta actitud, ¿no? De estar durmiendo, pero como que les gusta que los demás, hagan y yo hago que hago, ¿no? Entonces, son situaciones que se van dando en el día a día, en el cotidiano, no al mismo tiempo. En empresas grandes, como dice Milene, suelen darse, todas a veces, y hasta el mismo día. Pero, ¿qué sucede? A mí lo que me llama más la atención es qué sucede con los que están al frente, ¿no? ¿Cuántas veces se dan cuenta, entre más grande sea la organización, o sea, el espacio laboral es más difícil, ¿no? Que se den cuenta. Eh, a veces no se quieren dar cuenta, que ese es otro punto. Y para ello, como terminé mencionando la clase pasada, pues existen diferentes teorías administrativas que la empresa o la institución puede tomar para que dirija y se organice dicha empresa. Pero hay que ser muy cuidadosos en el enfoque que queremos enfatizar, ¿no? O que queremos resaltar de nuestra organización, porque a lo mejor yo quiero un enfoque que no sé cómo se lleven, pero yo quiero que me den trabajo y evidencias de trabajo. Y a lo mejor se están ahorcando atrás, pero a mí me dan resultados. Bueno, si a ti te interesa como director gerente parte no operativa, sino más bien administrativa, pues adelante, ¿no? A lo mejor lo que yo quiero es que haya un enfoque más actual, que a lo mejor pueda dar oportunidad a mis trabajadores que hagan home office, pero igual con resultados, no importa, ¿no? Entonces vamos a retomar un poco las diferentes teorías que existen, ajá, a partir de las llamadas escuelas que se dan en la parte de organización de espacios o de instituciones de cualquier índole. Ujú. Hay básicamente, que eso nos ayuda a separar, hay básicamente en este momento que reconocer 4 grandes escuelas que se han dedicado al ámbito organizacional. La primera es esta, la llamada escuela clásica, esta que tenemos aquí, que sigue funcionando. O sea, no está en el pasado, sigue funcionando en varios espacios. La que se conoce como del comportamiento humano, que les interesa mucho la productividad a partir de las interacciones de los interesados. Las de ciencias administrativas, que van más bien por evidencias, resultados, ganancias. Y hoy en día se ha tenido que hablar de escuela de contingencias, que a veces se utilizan o se aplican a partir de las necesidades que el día a día vayan denotando. Entonces nos vamos a la escuela clásica. La escuela clásica generalmente ubica em, 3 grandes áreas que pueden, vamos a decir, que utilizarse o aplicarse. ¿Cuáles son estas? Son la administración
científica, la teoría clásica o neoclásica y la teoría de la burocracia. ¿En qué se centra? La administración científica en las tareas, es decir, se enfoca en lo que le corresponde a cada quien de su trabajo. Si tú eres hay 7 maestros, los 7 maestros se dedican a dar clases. Hay una prefectura o una titular o una tutora, te dedicas al seguimiento de los chicos. Eres vamos a decir, la administrativa de la institución, te dedicas a requisiciones, a compras y nada más. Eres la persona que se encarga de la atención y vinculación a familias, a trabajadores, a los colaboradores, solamente te dedicas a la parte de atención, punto, ¿no? Esa es una parte de la administración científica. La escuela clásica también habla del clasicismo o de la neoclásica que se basa en la estructura. A este espacio lo que le interesa mucho es como a los señores que estaban en la caricatura, el organigrama, que la función de cada responsable de cierta área sea cumplida. Más, menos, con dificultades, no importa, el caso es seguir hacia adelante. Esa es como la parte que les interesa mucho. Yo soy el gerente, yo soy el subgerente, tú eres el colaborador, tú eres la secretaria, todos tienen algo que hacer, todos tienen que dar resultados. Punto. La burocrática se basa más en la estructura, que tiene que ver también con algo que muchos dicen y se conoce como los niveles de operación. El jefe necesita resultados porque da el dinero, a él le interesa el business. A la parte más ejecutiva le interesa hacer su día a día, recibir su quincena y vámonos, ¿no? Y la parte de mantenimiento, le interesa que todos estemos en el mejor espacio, el más limpio, el que provea salud ambiental y vámonos, ¿no? Eso es lo que necesitamos hacer. Entonces, van como muy claros en cómo se piensa en la organización de pues de las estructuras, ya sea ejecutivas, operativas o las organizativas, ¿no? Entonces, por eso se le conoce como escuela clásica. No sé si alguna de ustedes de lo que investigó pueda aportarnos algo más de alguna de ellas. Pueden levantar la mano. Si no, nos vamos con la del comportamiento humano. Ok, me voy con la del comportamiento humano. La del comportamiento humano, como decía hace un momento, les interesa mucho la persona. Hay una que se llama, una teoría que se llama de las relaciones humanas y otra del comportamiento organizacional. Ahí lo que les interesa es la persona. Y el resultado se va dando a partir de cómo estemos motivados, la interacción informal, ¿no? Que haya un espacio, por ejemplo, de sala donde el colaborador pueda descansar, que pueda tener su espacio de lunch, que pueda, vamos a decir, que realizar actividades mucho más de atención a ellos y de interacción, ¿no? Que sí tengan a lo mejor 7 horas y media para realizar su trabajo, pero tengan 30 minutos, que es ese espacio de hacer su comida, ¿no? De preparar su lunch, de receso, de comunicarse con el otro, ¿no? Eso es muy importante porque dicen que da mejor productividad. Otra teoría del comportamiento humano es la organizacional, esta es muy conocida. También se enfoca en las personas y dice que favorece la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque, y se enfoca mucho en algunas reuniones en hacer este tipo de dinámicas que permitan entre los mismos colaboradores
liderazgos, por ejemplo, él es buenísimo para organizar los cumpleaños, ¿no? A él le dejamos esa parte. Para las salidas culturales, perfecto. Para el trato con padres de familia, vámonos, ¿no? Pero con mucho movimiento, con mucho incentivo, ¿no? De lo sabemos hacer, tú puedes, y van generando también resultados. A la empresa le interesa esa parte más que el organigrama. Ujú. Y recientemente, pues tenemos la teoría que se conoce como estructuralista, ujú, o de las ciencias administrativas, que también se basa como en la escuela clásica en la parte de las estructuras, pero con un enfoque más actual, donde no necesariamente hay un organigrama vertical, se van mucho por lo holístico, por la organización que sí puede existir formal para algunas áreas, informal para otras. Esto lo podemos ver mucho en las empresas, en las grandes empresas transnacionales, o sea, no mexicanas, traen mucho esa idea. ¿Se acuerdan que les platicaba, no? El empleado del mes, o sea, van por logros, van por metas, sí van por incentivos, pero no dejan de tener funciones de organigrama, pero un organigrama más horizontal, ¿no? Donde puede haber espacios lúdicos, puede haber espacios de descanso sin perder de objetivo la estructura, ¿no? ¿Qué tiene que hacer cada quien desde su ámbito muy vertical o muy horizontal, pero que permite también la obtención de dichos resultados? Se motivan mucho, por ejemplo, en ese reconocimiento, traen una estrellita por aquí, los mueven a lo mejor en ese momento del espacio donde fueron exitosos y es como premiar, ¿no? Hoy hiciste esto, te paso a esta área donde no tienes tanta presión, pero finalmente regresan a donde inicialmente está la estructura, ¿no? Se juega mucho con esto en las empresas grandes transnacionales. Em, Se visualiza mucho, por ejemplo, hablando, si ustedes me preguntaran algún ejemplo de este tipo de organización en empresas educativas, puede ser la dinámica de trabajo del TEC de Monterrey. Por ejemplo, en el TEC de Monterrey hay no hay rotación de personal, hay rotación de puestos y funciones. Es decir, yo puedo ser en este momento tu jefe con mi sueldo, pero después de 5 años de exitosa labor en esta jefatura, regresa 6 meses a dar solamente clases, pero con tu mismo sueldo. Y aunque regreses a dar clases, a lo mejor te doy 7 clases, 5 clases, o 10 grupos durante este periodo cuatrimestre, generalmente se manejan por cuatrimestre. Al finalizar, puedes aspirar otra vez a un puesto ejecutivo, pero tu sueldo, o sea, se mantiene. No importa que en este momento seas el jefe, acá el operativo como maestro, puedes regresar con tu sueldo. Entonces, hay una diversificación, gusto e incentivación. O sea, es algo muy interesante. Yo, por ejemplo, podía ver al entonces rector del TEC de Monterrey comer con todos los alumnos, con los trabajadores, o sea, no tenía así como su espacio aparte. A él le gustaba ver qué estaba pasando en el día a día, se podía sentar junto a ti. Un día a mí me pasó, yo ni siquiera sabía que el rector del TEC, y empezamos a platicar cómo te ha ido bien, que no sé qué. Hasta después en una de las grandes reuniones me doy cuenta que se sentó junto a mí y no pasa nada, ¿no? Como que somos más horizontales, ¿no? En esas áreas. Tiene que ver mucho ya con ciertos niveles en las empresas, ¿eh? No es tan sencillo hacerlo en otras, se volvería complicado, pero estamos hablando ya de otros niveles de estructura. Y finalmente, podemos hablar de las de contingencia, que voy a explicar todas con otros ejemplos. Tiene una falla mi laptop, por eso ven que aparece y desaparece la pantalla. No la he podido ubicar porque hay ocasiones en que puedo tener encendido mucho tiempo mi computadora y no me hace esto. Y ahorita lo está haciendo continuamente aquí. La última es la escuela de contingencias, que básicamente el énfasis va radicando en la que se llama así, ¿no? Como tal, enfoque de contingencias, en resolver quizá qué está sucediendo, qué necesidades hay en esa instancia, em, qué requiere nuestra atención y resolverlo, ¿no?
tiene mucho énfasis en el ambiente laboral y en el uso de medios y tecnologías. Generalmente el ambiente laboral se basa en lo que es la entrada, salida, procesamiento de los logros o de la información, cómo administramos el uso de las nuevas tecnologías y cómo el medio ambiente te ayuda, o sea, el medio ambiente laboral te ayuda a generar o facilitar procesos. Eso es muy importante que ustedes sepan. Y también nos da la oportunidad en la parte de la competitividad, si lo vemos por este lado, donde se resuelven situaciones complejas como las que estábamos viendo hace un momentito en la caricatura. Permítanme un momento. Por ejemplo, ¿no? Hay quien se está ahorcando, hay mucha diversidad en las haceres del ser humano, ¿no? Hay quien quiere quedar bien, como decía Milene, hay quien no quiere quedar bien sin hacer mucho, etcétera. Entonces se van dando respuestas o resoluciones, como por ejemplo, si tú tienes esta falta, te hago descuento. Si no viniste 5 días, no iba a decir castigo, no estamos en esas áreas, sino más bien tienes esta resolución del equipo administrativo, no vas a poder realizar estas cuestiones, como que se van mucho a esa parte y también van mucho por bonos, por reconocimientos y se refleja mucho el sistema de competitividad. Sí funciona, ¿eh? O sea, para resolver problemas sí funciona. Entonces, hay diferentes teorías, hay diferentes enfoques y bueno, o sea, nosotros tenemos que atender el que a consideración de la circunstancia y el tipo de empresa nos pueda dar resultados. Bueno, quisiera yo hablarles un poquito más de quiénes son los representantes de las diferentes escuelas y aquí les voy a presentar a Frederick W., que siempre en los libros lo verán así, Taylor, que es el máximo representante de la escuela clásica. Si nosotros nos dedicáramos a la parte administrativa de la pedagogía, o a dedicarnos, por ejemplo, a estudiar más adelante una maestría en gestión educativa o administración educativa, vamos a hacer lecturas de los libros clásicos, de las teorías clásicas y aunque sean clásicas, son vigentes con Taylor y Fayol. Son los máximos representantes de este estilo de trabajo en las organizaciones y ambos han hecho las aportaciones que hoy en día se siguen revisando en algunos espacios. Específicamente Taylor, a principios del siglo pasado, em, desarrolló junto con su compañero Fayol las primicias en la administración, especialmente en Estados Unidos. Él lo que buscaba, acuérdense, a principios del siglo XX, recién pensada, vista, vivida la revolución industrial, pues tendríamos que revisar cómo se estaban organizando las grandes fábricas, ¿no? Y entonces Taylor analiza cuál hubiera sido, ¿no? Para la mejora de las empresas, los resultados. Entonces él dice, lo que necesitamos en este momento es la producción. Y entonces tengo que aumentar la eficiencia de las empresas mediante la racionalización del trabajo del obrero. Es decir, empieza a haber organización desde las horas en las que el trabajador tiene que llegar, se tiene que retirar, si hay un espacio de comida, si hay espacios de receso. O sea, él se encarga de revisar toda esa parte, la racionalización del trabajo. Y junto con Fayol, que él es europeo, se ocupó de cómo hacer esa organización aplicable de lo que quería Taylor, ¿no? O sea, sí, estaba en lo mismo, en la eficiencia de la empresa, pero él hablaba de organizar.
con él aparecen justamente los organigramas. Los dos autores nunca tuvieron una reunión entre sí. Partieron de ideas diferentes, incluso opuestas, el estadounidense, el otro europeo, pero ambos buscaban, si se fijan, esa parte de darle un lugar a las acciones que cada trabajador tendría que realizar. Sus postulados, les puedo decir que hasta 1960 dominaron el ambiente administrativo, hasta la década de los 60, incluso los 70, eso les quiero decir. Algo muy interesante, ¿no? Fíjense qué tan fuertes las observaciones de ambos que dominaron todo este espacio. ¿En qué sentido? En que en el enfoque administrativo hablaban de tener objetivos de trabajo, en evaluación del trabajador, evaluación de la evidencia o el producto que daba el trabajador. Este enfoque que está representando Fayol y Taylor, como les decía, pues fue consecuencia de la revolución industrial. Y lo que ellos trabajaron básicamente era el enfoque en tareas, en que no podían hacer todos todo el trabajo, en revisar los estándares para revisar los productos del trabajo, y en resolver las problemáticas. Todo con vistas a una mejor eficiencia industrial. Taylor, fíjense que el origen de Taylor se los quiero decir que empezó desde la parte más baja de una organización, no baja, ojo, Milene Daira, quien nos esté escuchando después, no me refiero baja por el nivel de trabajo, sino en las acciones muy concretas que hacía. Él empezó como capataz. El capataz de la empresa se dedica mucho a las partes duras. Después fue jefe de taller y después cuando ya había estudiado con su ingeniería, logró seguir trabajando en esta empresa. ¿Qué le dio a Taylor esa posibilidad de conocer el todo de la empresa? A veces pienso yo, a mí me tocó vivirlo y lo he visto con otras personas. Cuando empezamos con conocer del ambiente del área empresarial donde colaboremos, lo más básico, cómo se hace, podré posiblemente ser un mejor jefe, porque me doy cuenta de lo que necesitamos hacer, explotar, potencializar, si no les gusta el término explotar, potencializar y llegar a mejores términos y objetivos. Él, por ejemplo, observó que, imagínense, se pagaba por pieza o por tarea cumplida. Había tareas muy duras, muy difíciles y otras menos, incluso riesgosas. Entonces, él decía, hay que organizar, hay que situar al colaborador en función de lo que le toca realizar para que tengamos mejores resultados. Imagínense los que estaban empacando. Es un trabajo muy preciso, no estamos hablando de la maquinaria actual. Se volaban dedos, manos, muchos accidentes, porque los trabajadores se cansaban. Él empezó a observar ese tipo de acciones para hacer cambios sustantivos. Claro, el patrón buscaba obtener ganancias, ganancias, ganancias y los operativos reducían su ritmo de producción porque estaban cansados. Entonces a este Taylor, le corresponde, iba a decir, a este aportador o representante de esta teoría, aborda específicamente el problema de la producción para que hubiera satisfacción tanto en patrones como empleados. Entonces, dio un lugar a ambos, porque empezaron a haber muchas circunstancias de disgusto, de sentirse explotados y tenían razón. Hay otro representante en esta área de las
escuelas clásicas que se llama Elton Mayo, es un australiano que además estudió filosofía y que revisó toda la parte de los temas sociales em, que tenía o era conocido por el Hawthorne Studies, que más bien se enfocaba en el sentimiento de los trabajadores, es decir, me siento cansado, me siento explotado. A ver, decía Elton Mayo, necesitamos revisar cuáles son tus metas y modificó el modelo mecánico de ver a los trabajadores en las organizaciones. Empieza a revisar que un sentimiento y una actitud tiene mucha respuesta para el logro de metas productivas. Tengo que elaborar 100 calcetines, pero si mi trabajador se sienta desmotivado y cansado, voy a lograr 80. ¿Por qué apuesto más? ¿No? Entonces, él vio de otra manera al colegio. Con Mayo, entonces se empiezan a revisar estos aspectos de la introducción de la psicología al trabajo y empieza a darse cuenta que es muy importante que haya una adaptación del empleado al trabajo y de la organización al trabajador, porque vamos a obtener mejores respuestas productivas en la selección de perfiles de los trabajadores y cuánta carga de trabajo para cada uno de ellos. Esto desde el trabajador. Desde el trabajo, pues revisar que hay perfiles individuales y sociales y que no todos están listos para actuar en esa área. Que tenemos que solicitar para la selección de personalidad el estudio de la personalidad y saber cuáles serían los motivos e incentivos para ellos. No podemos generalizar. Esto fue lo que aportó Elton Mayo. Si nos vamos a la otra teoría que ya no es la clásica, ¿se acuerdan en la división que vimos al inicio, que es la teoría de las relaciones humanas? Ahí lo que permea, lo que resaltan es qué tan humana es la organización. Surge también en Estados Unidos, derivado del experimento del Elton Mayo, del Hawthorne, y da origen a todo un movimiento oposicional a la teoría clásica. Aquí lo que se resalta es la necesidad de humanizar y democratizar la administración. ¿Qué significa esto? Que notaron que a pesar de que había instituciones que se dedicaban a la parte de la producción, era importante revisar el estatus del colaborador, evitar menos incidentes que podían ser accidentes o malas relaciones entre los colaboradores porque a lo mejor no estaban colocados dentro de su perfil idóneo y que al final de cuentas disminuía la productividad. Y entonces se empieza a estudiar a las ciencias humanas y es donde la psicología y la pedagogía entramos en juego. Ahí, por ejemplo, para plantear por parte de los psicólogos resolución a conflictos y por parte de los pedagogos toda la cuestión de organización de la empresa. Y incluso empiezan a retomar la aportación de la psicología, perdón, de la filosofía en la empresa. Uno de sus representantes fue Kurt Lewin, que en psicología es conocido Kurt Lewin por el estudio y el análisis de lo que nosotros llamábamos o conocemos como la dinámica de los grupos. Kurt Lewin es uno de los científicos que aporta a la psicología
especialmente, pero también a la pedagogía, cómo se puede hacer la organización de nuestros empleados. Por ejemplo, trabajan mucho el que si bien hay una estructura como tal, ¿no? Existe una dinámica diferente para cada estructura. No es lo mismo una empresa que se dedica a la producción de algún producto, estoy a repetir, por la producción de un producto, como una institución cuyo producto de trabajo son alumnos, personas, ¿no? Entonces, bueno, aquí es donde empiezan a aplicarse las teorías de las relaciones humanas. Y aparecen estos nuevos conceptos que manifestaba yo en la presentación inicial: motivación, liderazgo, dinámica de grupo u organización informal. La motivación, pues acuérdense, es un proceso interno, surge de nosotros, consiste en ejecutar ciertas conductas con un propósito y se centran sobre todo en los objetivos, metas o necesidades de las empresas por satisfacer. La motivación influye muchísimo en una empresa porque hay motivaciones de muchos órdenes en los empleados, pero en aquellos inicios, pues sobre todo en la cuestión monetaria. Bueno, creo que actualmente todas esperamos la quincena, sí o no. O sea, hacemos las cosas, pero sí es un motivante la percepción de nuestro sueldo, por supuesto que sí. El salario, conforme se van avanzando en los estudios, se dice, sí es una parte motivante, decía Hunter con su experimento, pero no tiene que ser lo único. Y podemos hablar de un sistema de recompensas sociales y simbólicas. Y surgen estas cuestiones que también son representativas y que sí nos motivan, además de nuestro sueldo. Cumplí 5 años en la organización y me entregan un diploma, me entregan un PIN, es público, o sea, es de conocimiento de todos, y eso nos hace sentir muy bien. Fíjense que en una de las empresas con las cuales yo colaboré, ya iba yo por mi 510, mi cuarto PIN, pero el PIN era primero plateado, el de los 10 años era uno que tenía una piedra que se llama esmeralda, chiquitito, pero era una esmeralda. El de los 20 años, el de los 10, el de los 15 años era un rubí. El de los 20 años se convierte, me parecía que era una perlita. El de los 30 era un diamante, un brillante, y el de los 50 años era de oro el pin. ¿Sí? Entonces, todo eso obviamente genera satisfacciones, también son motivaciones y que no necesariamente tienen que ver con el dinero en efectivo. Hasta los cumpleaños, festejar a los que cumplen años es un reconocimiento. En esta teoría de las relaciones humanas, se dice que la interacción entre unos y otros nos ayuda a llegar y lograr satisfacciones. Básicamente, tiene que ver con el cuadro de Maslow, ¿no? El sentirme bien fisiológicamente, o sea, tengo un horario que me permitió dormir sea en la mañana o en la noche, pero llego bien. Las psicológicas que tiene que ver con esto, ¿no? Me dan voz, participo, expreso y aparte me siento reconocido, que es la parte de la autorrealización. Sí hay una parte crítica en el sentido de que, por ejemplo, pues no en todas las empresas se pueden, pues, hablar de algunos de estos motivantes o incentivos para los trabajadores que a veces generan competencia y dan por resultado otros conflictos que no son deseables, que no siempre aplica a todos los espacios. Dejaron fuera en su momento a bancos, hospitales, universidades. Entonces la aplicación fue muy corta a empresas, sobre todo, más bien de bienes más que de servicios, ¿no? Entonces, bueno, esa también fue una crítica a pues, a estas empresas, pero al final lo que se buscó fue llegar
a la recuperación del espacio, ¿no? Del trabajador. Entonces, para ir concluyendo nuestra sesión del día de hoy, son algunas de las aportaciones de las teorías de la administración a las organizaciones o a las empresas. Milene, ¿cuál sería para ti una de las principales conclusiones que nos llevan a nosotros como pedagogos que participamos en algún momento en las organizaciones a pensar? ¿Qué te dice el conocer alguna de estas teorías? ¿Cuál sería una conclusión, Milene? Daira, ve pensando otra. Mm, ¿Cómo lo llevamos los pedagogos a la práctica? ¿Qué nos llevamos de aprendizaje los pedagogos? ¿Son útiles estas? ¿Ya no son útiles? ¿Tenemos que pensar en otras alternativas? ¿Qué pensaríamos como conclusión? Útiles Ajá, sí son útiles. Y sí tenemos que llevar a cabo, conocer pues nuestro personal para hacer lo posible y motivarlos. Tener presente eso, que son seres humanos que se cansan, que pueden enfermarse. Entonces también, como decía usted, a lo mejor lo económico ya no lo veo yo como una motivación, porque pues ya es una obligación, sea de la empresa o del lugar donde uno trabaja, ¿no? Pero sí. sí, el tener que te reconozcan delante de todos tu trabajo, tu esfuerzo, sí es muy motivante, motiva y ayuda. Entonces, lo que tú mencionas, yo haría esta conclusión. Son útiles, se puede analizar para saber cuáles son aplicables en mi organización, porque son diferentes. Sí. Y lo que te escuchaba ahorita, que sería replantear qué aspectos de las aportaciones de las teorías son ejecutables en la empresa. Puede ser la motivación, puede ser el dinero, puede ser el tiempo, Ujú. puede ser las relaciones. Y alguna más, gracias, Milene. Algunas otras conclusiones, Daira, ¿qué te lleva a pensar? Yo diría analizar las necesidades actuales de las empresas. Ya es muy diferente a lo que habían aportado Taylor y Fayol, por ejemplo, hace un siglo, ¿no? Daira, ¿alguna más? También contribuyen pues el conocimiento, maestra, desde Ujú. diferentes enfoques, por ejemplo, los procesos mentales, los biológicos, los que son involucrados en, ahora sí que afectivamente con el conocimiento. Aquí lo voy anotando. Procesos de los empleados y patrones. Y lo cerramos así. Patrones psicológicos. También creo que bueno, va a explicar un poquito cómo se va a ir dando el proceso el proceso de aprendizaje en los seres Así humanos. es. Así es. O sea, sea en el área de motivación, sea en la parte de organización, es un proceso, ¿no? Entonces, bueno, estas son conclusiones que hacemos. Ustedes pueden hacer más, revisar el material, acuérdense, es importante. Y lo que les pido en la plataforma es buscar un ejemplo de algunas de estas teorías que presentamos. Pueden escoger una sola, varias, pero quiero tres ejemplos. Por ejemplo, de la teoría de las relaciones humanas, pongan un ejemplo muy claro de su aplicación. De la teoría clásica, otro ejemplo ya en la práctica de su aplicación. Y hasta el de la contingencia, que esas son las que vamos a revisar en lo que resta de las sesiones, porque son las del aquí y el ahora. ¿Cuáles podrían ser
aplicables, ejemplos tal cual en las empresas. Eso es lo que necesitaríamos. Van a ver el formato que les pongo las opciones y ustedes eligen darme 3 ejemplos de una, 2 ejemplos de la clásica, un ejemplo de la de relaciones humanas, las que ustedes quieran, pero quiero 3 ejemplos. Eso es lo que se requiere para plataforma esta semana. ¿Ok? Muchísimas gracias. Deseo que tengan una excelente semana. Les comento que para no tardarme un poquito de ir corriendo hacia el cierre, la próxima semana inicio 10 y 5. Estén ya conectadas o no, yo ya empiezo a trabajar para que podamos terminar en tiempo y en forma. Muchísimas gracias, Milena. Muchísimas gracias a Daira. Saludos a sus compañeros y nos vemos en la siguiente sesión. Muchas Gracias. gracias a usted, maestra. Que tenga buen fin. Hasta luego. Gracias.